come up to meet you, tell you I'm sorry, you don't know how lovely you are. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Hacia la fundación del nuevo estado, la crisis económica después de la guerra, un hecho importante sucedido en estas tierras. 11 años de batalla desplazaron el país, muchos soldados batallaron y tuvieron que morir. Antes de los 30 años después de la independencia mostramos debilidad. Estados Unidos, la potencia, dominaron por 3 siglos sin piedad y sin clemencia. Más aparte la perdición a causa de esas guerras, recién acabado todo lo que era un problema. No pasó un cierto tiempo cuando había otra deuda, durante mucho tiempo se la pasaron cobrando. Nosotros en bancarrota no podíamos liquidarlo, era una deuda muy extensa. Para ser más claro, se acercaba a los millones pero no había ni un centavo. Pasa un cierto tiempo, ¿cómo acabará? México tuvo que enfrentar en el transcurso del siglo XIX una guerra contra Estados Unidos finalmente, que traía terribles consecuencias para México. ¿Cómo acabará? México tuvo que enfrentar en el transcurso del siglo XIX una guerra contra Estados Unidos finalmente, que traía terribles consecuencias para México. 18 de mayo, una noche donde Iturbide era aclamado emperador. Entonces empezaron sus acciones disminuyendo impuestos al comercio de licores. Esto provocó una escasez en la nación. Debido a la escasez el comercio disminuyó. Iturbide suprimido en 1822 y en la década siguiente la situación pero no mejoró. Sigue la desigualdad social y distribución de la población. Los problemas políticos y económicos no eran los únicos. La población distribuía de manera desigual, siendo la porción central más poblada, mientras eran pocas ciudades del norte y con escasos como habitantes. Se debía a concentración histórica con el poder, como el comercio, la agricultura y con regiones cercanas. ¿Cómo acabará? México tuvo que enfrentar en transcurso del siglo XIX una guerra contra Estados Unidos finalmente, que traía terribles consecuencias para México. ¿Cómo acabará? México tuvo que enfrentar en el transcurso del siglo XIX una guerra contra Estados Unidos finalmente, que traía terribles consecuencias para México. Vías de comunicación eran escasas e inseguras, dificultaba el contacto entre sus provincias. Ejemplo, esto fue la península de Yucatán, mantenía el contacto con el resto del país. Lo mismo sucedía el resto de las provincias del sur y del norte por su lejanía, no tenía contacto con el gobierno central. Eso es un problema, pero el aislamiento mantenía religiones, sobre todo distribución, riquezas en pocas personas, originaba profundidad, desigualdad social, las capitales, condiciones de vida y de educación, clases privilegiadas alcanzaban niveles superiores, además la regular distribución, población en territorio, diversas actividades y económicas. Eso pasó al final de este día. Ahora México tuvo que enfrentar en el transcurso del siglo XIX una guerra contra Estados Unidos finalmente, que traía terribles consecuencias para México. ¿Cómo acabará? México tuvo que enfrentar en el transcurso del siglo XIX una guerra contra Estados Unidos finalmente, que traía terribles consecuencias para México. You gotta help me, I'm losing my mind. Keep getting the feeling you wanna leave this all behind. Thought we were going strong, I thought we were holding on.